Hoy quiero tocar un tema que ha bendecido mi vida. Y por favor vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis. Vamos a hablar de un hombre que usted lo ha leído y lo ha leído y le ha encantado. Génesis 37. Vamos a ver lo que Dios quiere darnos, amén, en esta noche. Génesis 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que estábamos atando manojos en medio del campo, y que aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tú y tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Hoy quiero hablar acerca de un tema que lleva como título las 7 vestiduras de José. Repita conmigo: las 7 vestiduras de José. La vestidura tiene una representación de autoridad, de envergadura, de pureza. Tiene una representación de ministerio o de algo profético. Eso tiene la representación de una vestidura. Y vamos a ver a través de esta enseñanza las 7 vestiduras que José tuvo y cada representación de ella, y en cada etapa de su vida qué representaba y por qué José tuvo que haber pasado por estas 7 vestiduras. Porque José en todo su proceso tuvo estas 7 vestiduras y representaron cada aspecto de su vida en cada etapa que él vivió, porque nosotros tenemos que vivir etapas en Dios. Si no vivimos etapas en Dios, no podemos llegar al propósito por el cual Dios nos ha escogido o nos ha elegido. Y para eso nosotros tenemos que entender, porque a veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas, pero hay cosas que son necesarias para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, tanto personal, espiritual, en fin, en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender de todas las cosas. Dios es un Dios que empieza por el fin y no por el principio. Dios marcó a José con sueños proféticos de lo que él iba a hacer, porque Dios le estaba mostrando el fin, no le mostró el principio ni le mostró el desarrollo. Dios siempre nos dice lo que vamos a hacer, pero no nos dice por dónde vamos a pasar. Eso nos toca a nosotros entenderlo, superarlo y poder caminar en el propósito de la voluntad de Dios. Y para esto Dios tiene que ingresarnos en un proceso, pero a muchas personas no les gustan los procesos. Y los procesos son tan necesarios que son lo único que te van a llevar al éxito. Cuando tú no vives procesos, vas directamente al fracaso. ¿Por qué? Porque lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Tenemos que ser procesados. Vivimos en medio de una generación donde todo es práctico, la gente todo lo quiere rápido, ya. De la misma forma queremos que todo sea ya. Dios nos ha prometido grandes cosas, pero tenemos que ser procesados por Dios, porque Dios trabaja con proceso. Así que dígale que está a su lado: acepte el
proceso. La Biblia dice que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios los colocó en una condición adulta. Esto significa que Adán no nació, que Adán no tuvo padre ni madre. Adán no experimentó la etapa de la niñez, ni la corrección, ni la enseñanza. No fue a la escuela, no vivió la pubertad, la juventud, la adolescencia, en fin. Él no vivió un proceso. Él fue colocado en el huerto del Edén y Dios le dio una tarea. Y la tarea era que administrara todo lo que Dios le había dado, lo multiplicara y lo cuidara. 3 cosas Dios le dijo a Adán. Pero en la primera tentación Adán fracasó. ¿Y por qué fracasó Adán? Porque no fue procesado. Y cuando nosotros no somos procesados, no valoramos lo que Dios nos entrega. Porque solo el proceso es lo que nos lleva a valorar las cosas. Porque vemos cómo funcionan, cómo aprendemos a través de los procesos. Pero nosotros todo lo queremos rápidos. Hoy en día preferimos tomar el ascensor que las escaleras. Hoy en día preferimos más la gaseosa que el jugo natural. Preferimos las cosas más prácticas que las cosas que tienen que ser procesadas. Pero nosotros tenemos que ser procesados, porque nuestro Dios es un Dios de proceso. Pablo recibe por revelación y dice, y se refiere a Jesús como el segundo Adán, al decir que el segundo Adán tuvo éxito. ¿Y por qué Jesús tuvo éxito? ¿Y por qué Adán fracasó? Porque Jesús sí nació. Dios tuvo que introducir a su hijo en una mujer y nacer y vivir la experiencia de la vida. Y Jesús sí nació. Tuvo madre y tuvo padre. Fue a la escuela, fue enseñado, fue formado, aprendió. Y lo impresionante es que Jesús no escogió a sus padres. A él le escogieron a sus padres. No eran los más ricos, pero era la gente que tenía más principios. Porque lo que cuenta son los principios. Amén. Diga, no eran los más ricos, pero tenían los mejores principios. Él nace en Belén de Judea en días de Herodes. Jesús, lo primero que experimenta es el proceso de la persecución. Lo primero que José experimenta es el proceso de la persecución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que experimentar procesos y superar esos procesos. Y en Belén de Judea, allí fue perseguido por Herodes para matarlo, porque la persecución es necesaria en nuestras vidas, porque la persecución produce una reacción, y la reacción produce una calificación, y la calificación es lo que te dice en realidad dónde estás, quién eres, en qué condiciones estás, si estás preparado para algo o no. Por eso, cuando Dios te llama y profetiza sobre tu vida que tiene algo grandioso, tiene que procesarte para calificarte. Pero mucha gente quiere que Dios la levante, que Dios la use, que Dios la lleve, pero no quieren pasar por el proceso. Así que dígale que está a su lado, acepte el proceso. Vamos, ¿cuántos van a aceptar el proceso aquí? A ver. Entonces Jesús, llegan unos hombres del oriente y cuando llegan donde Jesús, a Jesús lo están persiguiendo, pero actúan 2 cosas. Pablo dice por revelación que nosotros siempre seremos perseguidos. Amén. Y dice, de modo que nosotros actúa tanto la muerte como la vida. Diga, las 2 cosas actúan. Actúa la persecución, pero actúa la bendición. ¿Cuántos creen eso? Dice que fue perseguido para matarlo. Amén. Pero también fue perseguido para ser honrado. Vas a encontrar gente que te va a aborrecer, pero va a haber gente que te va a amar. Siempre tiene que suceder eso. Amén. Pero es necesario que la gente te persiga. Te van a perseguir. Vamos, díselo. Te van a perseguir. Amén. Ok, yo voy a ir yendo vestidura por vestidura. La primera vestidura que José tiene es la vestidura profética. Esta vestidura representa su llamado, su asignación, lo que él va a hacer a futuro. Su padre le coloca, le hace una vestidura de colores, y los colores representan las naciones que más adelante él va a gobernar.
Entonces José es un hombre que a futuro va a ser un gobernante de prácticamente de una nación y de las naciones que están a su alrededor. Entonces esta vestidura profética Dios nos la da a nosotros. Amén. Dios nos dice qué vamos a hacer. Amén. Y sobre tu vida hay una vestidura profética. Amén. Yo no sé cuántos creen eso. A ver. Los demonios ven esa vestidura. Amén. Y por lo tanto van a querer quitarte esa vestidura. Amén. Diga, te la van a quitar. Wow, te la van a quitar. Amén. Tremendo. Entonces él tenía esa vestidura y su padre lo amaba y veía que en él había algo diferente. Dice que José informaba la mala fama a su padre de sus hermanos, porque sus hermanos eran corruptos. Va al capítulo 34 de Génesis: asesinos, robaron, secuestraron, mataron, hicieron. Eran lo peor, pero José era diferente. Dios había escogido a José para ser un hombre totalmente diferente. Pero ahora bien, José es llamado a ser un gobernador, pero la etapa que está viviendo de su vida es una etapa que no es coherente con su llamado. ¿Cómo así? Quiere decir que aunque Dios te llama y te da un ministerio, la condición actual en que estás no es coherente con tu llamado. ¿Por qué? Porque José tenía 17 años y esto representa que él estaba viviendo la etapa de la juventud. Y cuando nosotros somos jóvenes, en nosotros se manifiesta nuestra etapa. Y en esa etapa, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, que hay 7 comportamientos de los jóvenes. Entonces, por lo tanto, José tuvo el comportamiento que tiene un joven cualquiera. Comenzó a hablar más de sus sueños que de Dios. Y eso es lo que pasa cuando la gente, Dios la llama, pero no es madura, comienzan a hablar de lo que Dios les dio y no del Dios que los llamó. Dile que está a tu lado, tienes que aprender, por favor. Dile, tienes que aprender, te veo, no sé, en Colombia dice te veo crudo, quiere decir que todavía no estás preparado, que todavía, porque hay gente que habla más de los dones que tiene, que lo que Dios le ha dado, y no han aprendido todavía nada. Así que dile, tienes que aprender, por favor. Tú tienes que aprender. Sí o sí tienes que aprender. Entonces comenzó a decirle a sus hermanos que él tuvo un sueño y que en el sueño él era grande y que ellos se humillaban ante él. Y esto despertó envidia en los hermanos de José y comenzó la persecución para José. Pero toda persecución trae una reacción. ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver cómo reaccionó José en estas 7 vestiduras. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando te persigue el enemigo, o te persiguen tus hermanos, o te persigue tu familia, muchas veces te quedas allí en la reacción negativa. La reacción negativa es resentimiento, rabia. Te sientes que todo el mundo te persigue y te sientes víctima de todo. Parece ser que no estás calificando. ¿Cómo Dios quiere que tú reacciones cuando eres perseguido? La Biblia dice que para el hombre sabio le es un honor pasar por alto la ofensa. Wow. Quiere decir que la gente madura pasa por alto las ofensas, pero la gente inmadura toma todas las ofensas y reacciona de forma diferente. Vemos personas que están resentidas, extremadamente resentidas, porque sus hermanos los atacan, porque en la iglesia se meten, es porque me tienen envidia, es porque yo soy mejor que ellos. Y no han entendido de que la persecución es necesaria. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículo 6, hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. Amén. Vamos, dígale que está a su lado. Es necesario que te quieran hacer tropezar, que te ataquen. Amén. Así que si tú fuiste llamado por Dios, tienes que asumir la persecución. Ay, es que no sé qué es lo que pasa, es que uno viene del mundo y allá la gente lo ataca a uno, viene a la iglesia y también, ¿dónde está el amor? Yo no sé qué es lo que pasa, yo no entiendo nada. Hombre, aprende, por favor. ¿Cuántos van a aprender aquí? Diga, esta noche vamos a aprender, algo vamos a aprender. Amén, algo. Tenemos que aprender. Amén. Entonces José comienza a hablar más
de sus sueños, que de lo que Dios, porque la gente se enfoca más en el hacer que en el ser. Dígale que está a su lado, primero sea para que después haga, por favor. ¿O usted cree que Dios no se las sabe todas? Dios te llama para que tú seas un predicador, pero primero tienes que aprender. Jesús dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él no dijo, vengan a pescar. No, Él dijo, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Dice la Escritura, Hebreos, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos con gran clamor y lágrima y súplica al que lo podía librar de la muerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Era el hijo, pero fue sometido a padecimiento, porque el padecimiento es lo único que hace surgir de nosotros una obediencia absoluta. Obedecemos a Dios por encima de la adversidad, de todos los problemas y del padecimiento en hacer la voluntad de Dios. No lo hacemos cuando nos va bien, lo hacemos aún cuando nos va mal. Cristo, siendo el Hijo de Dios, nos dio el mejor ejemplo. Fue sometido a padecimiento. Él no escogió al padre ni a la madre. Si usted coloca a un líder que es inmaduro, a que le diga váyase a otra ciudad para que vaya a predicar y usted escoge el hotel que quiere, le aseguro que coge el 5 estrellas, escoge lo mejor. Y tú sabes, a veces la gente siempre tiene elección de escoger lo que quiere, pero Cristo no tuvo elección. Y cuando tú eres llamado, primero en tu proceso no tienes elección, porque el proceso viene de arriba. Amén. Entonces él no escogió a su padre, no escogió la mejor ciudad, porque se fue a vivir ¿a dónde? A Nazaret. Y Nazaret era un lugar que nadie conocía, que lo menospreciaba, pero que tiene 4 significados poderosos en la vida de Jesús. Entonces Jesús no escogió lo mejor para él, a él le escogieron el proceso, porque tenía que ser procesado. Amén. ¿Cuántos van a ser procesados aquí ahora? Lo primero que tienes que hacer es aceptar el proceso en tu vida. Acéptalo, asúmelo. Entiende que si Dios te llamó para formarte en algo grande, primero Dios tiene que hacerte fuerte. Por eso la primera vestidura que Dios le pone a José es la vestidura profética, y esta vestidura va a levantar envidia, persecución, calumnia. Así que dígale que está a su lado, te van a envidiar, te van a perseguir, te van a querer quitar la atadura, te van a traicionar. Dile, te van a traicionar. ¿A cuántos los han traicionado aquí? A ver, te van a traicionar. Así que te van a yo vengo a hablarte de cosas. Amén. Yo no soy el tipo de predicador que emociona a la gente en que a Dios te va a bendecir. La verdad no soy ese tipo. Yo entiendo que Dios lo va a hacer, amén, pero me gusta hablar no de los resultados, me gusta hablar de lo que en realidad te lleva a los resultados. Porque la Biblia te habla más de lo que te lleva a los resultados que de los resultados. Un ejemplo, yo escuchaba por la emisora y predicadores, porque Dios va a enviar la lluvia temprana a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y recogerás tu vino, tu aceite, tu mosto, y comerás y te saciarás, y te bendecirá Jehová, aleluya. Viene un tiempo de Dios para tu vida. Yo puedo predicarte así, amén. Pero ¿por qué no leen el versículo 13? Si obedecieres cuidadosamente a la voz de Jehová tu Dios, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda vuestra alma, entonces yo enviaré desde los cielos la lluvia. O sea que yo tengo que provocar la lluvia. Pero a la gente le es más fácil decirte que Dios te va a dar la lluvia sin que tú la provoques. Entonces soy un mal predicador. Soy un motivador más que estoy engañando a la gente. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? A ver, ¿cuántos están? Dile que está a tu lado, por favor, aprende algo. Hoy vine con la unción de maestro. Amén. Entonces, cuando estamos en esta vestidura, estamos en la etapa de la inmadurez. Por lo tanto, tenemos que ser procesados para poder madurar. Así que hay que madurar. Ahí le dejé la cita porque la verdad
después nos vamos a retrasar. Los 7 comportamientos de un joven. Eclesiastés dice: gózate en los días de tu juventud, tome placer, anda en la vista de tus ojos, en los caminos de tu corazón, y comienza a hablar de cosas banales y carnales que la juventud tiene. José era un joven, pero no estaba preparado para gobernar, por eso Dios lo sometió a persecución, porque la persecución trae una reacción en tu vida. O te resientes y vives resentido toda la vida, o pasas por alto la ofensa y aprendes. ¿Cuántos van a aprender aquí? A ver, ¿cuántos van a aprender? Yo no puedo vivir toda la vida de lo que la gente me hizo, o la gente me ataca. Amén. Yo tengo que apuntar y enfocarme hacia lo que Dios tiene para mí. Como Isaac, que llegó a Gerar y dice que lo echaron, pero se fue a otro lugar y abrió un pozo y ahí había agua. Así que tú nunca puedes perder el enfoque de lo que Dios te dio, porque de pronto muchas veces te enredas más en el problema y le das más color al problema que a lo que Dios te mandó a hacer. Así que dile que está a tu lado: te veo dando vuelta en el mismo asunto, con el mismo problema, resentido con las personas, y no has podido superar ni siquiera esa primera prueba. Yo llegué al Señor cuando Dios me sacó de la vida que llevaba. Y llegué resentido, no le hablaba a mis tías, no le hablaba a muchos. Y duré más de un año en la iglesia, y cuando llegaba por educación les decía buenas, pero no les hablaba. Pero el Espíritu me decía: hipócrita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser enseñados. Hasta que un día me dijo Dios: perdónalo y pídele perdón. Dios mío. Dile que está a tu lado: tienes que aprender, por favor. Tienes que aprender. Amén. Ok, vamos a avanzar. La segunda vestidura que José tiene es la vestidura de esclavo. Diga, de esclavo. Ahora viene José y es vendido para Egipto, para Potifar. Y es vendido y le colocan la vestidura de esclavo. Génesis 37-36, él comienza a tener la vestidura. Esta vestidura representa de que él está pasando de una etapa a la otra. Quiere decir que José tiene que privarse de sus propios deseos, privarse de sus sueños para servir a otro. Amén. Quiere decir que en esta etapa de esta vestidura, José lo que está aprendiendo es a someterse. Vamos, dile que está a tu lado: si no aprendes a someterte, si no te aprendes a someter a alguien, amén, trabajar para alguien, no esperando nada. ¿Usted cree que José fue esclavo por ser esclavo? Si la Biblia enseña que Dios, en él no hay casualidades, pero la Biblia dice que nosotros debemos ser esclavos de Cristo. Y la palabra, cuando dice que Cristo nos redimió del pecado, de la maldición de la ley, la palabra redención quiere decir que Él nos compró. Y cuando dice que nos compró es que somos esclavos de Cristo. Y un esclavo está privado de sus deseos y de todo lo que quiere. Por eso Jesús es la misma. Jesús pasó por proceso, igual que José. José representa también a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Jesús tuvo que pasar por estar sometido a Dios siempre? Porque nosotros tenemos que aprender a someternos. ¿Ah? Es duro. ¿Sabes cuánta gente se ha ido de la iglesia cuando ya Dios lo ayudó? O el Señor lo usó echando fuera un demonio. O hizo un milagro y ya se cree pastor, ya se cree profeta, ya se cree evangelista y ya quieren salir por todas partes. Solamente porque echó fuera un demonio. Amén. El ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque los dones Dios nos los dio y se van a manifestar. Lo que nos aprueba delante de Dios y nos califica son las cosas que aprendemos, como el sometimiento. Amén. Jesús dijo algo muy importante: si alguno me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay una conexión, diga. Si alguno recibe a uno de estos, me recibe a mí. Wow. Mira lo que dice él. Hay una conexión, porque hay un sometimiento, y cuando tú no te sometes, no aprendes, no aprendes, no aprendes. No hay calificación. No hay calificación. Por eso José
tuvo que aprender siendo esclavo. ¿Privado de qué? De su libertad, estando allí en la casa de Potifar, sirviéndole a Potifar, ganando y prosperando para Potifar. Pero vemos que en José no solamente era un esclavo, dice la Biblia que Dios estaba con él. Lo más importante es que Dios esté contigo. Ya. Dice que Dios estaba con José. Y tuvo que aprender a ser esclavo. Un ejemplo, Moisés era el hombre de la revelación y del llamado de Dios. ¿Y José quién era? Era el siervo de Moisés. Pero nunca vino una relación directa entre Dios y Josué hasta que no murió Moisés. Amén. Porque la Biblia siempre se refería a Josué como siervo de Moisés. Dígale que está a su lado. Si tú quieres, tienes que ser siervo de alguien primero. Vamos, dile, tienes que ser siervo de alguien. Tienes que aprender a servirle a alguien, por favor. Amén. Vamos, dile, aprende. Ahora, ¿cuál fue la reacción de José en este aprendizaje de la vestidura de esclavo? Diga, la humildad. Cada vestidura resaltó en José, ¿verdad?, atributos de su personalidad. José no dijo, no se rebeló, fue humilde. Y el problema de mucha gente es que no quiere aprender a ser humilde. Y la humildad es el secreto del éxito. Porque ¿de qué sirve que Dios te lleve a la grandeza y no aprendes humildad? Te vas a glorificar a ti mismo. Yo he visto mucha gente hoy en día que habla más de ellos que de Dios. Porque el problema de mucha gente es el orgullo. ¿Por qué usted cree que Dios le dijo a Israel cuando le dijo la tierra a la cual vas a pasar para tomar no es como la tierra de Egipto? Viene un cambio a tu vida. Tienes que romper con lo viejo. Vamos, dile que está a tu lado, rompe con lo viejo. Porque Dios te va a llevar algo nuevo. Amén. ¿Cuántos creen eso? No es. A donde te voy a llevar no es. Pero la tierra que Dios les iba a entregar iba a producir abundancia y sobreabundancia en ellos. Entonces Dios les hizo 4 demandas. La primera es, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda de que comas y te sacies y que edifiques buenas casas y que tu oro y tu plata se aumente y todo se multiplique y digas en tu corazón, toda esta riqueza y todo esto que tengo ha sido por mí, por mi mano, por mi trabajo. Cuídate de Jehová tu Dios porque Él fue el que te dio el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar el pacto que le hizo a tus padres. Quiere decir, es que ni por ti te he bendecido. Por ti no te he bendecido, por tus padres es que te estoy bendiciendo porque le prometí a ellos que a su descendencia iba a bendecir. Amén. Así que no te olvides y te llenes tu corazón de orgullo. Vamos, dile que está a tu lado. Saca el mal de tu alma que se llama orgullo. Hay gente que Dios tiene que devolverle la tarea y devolverle y ponerlos a someterse, que se sometan a alguien aunque no quiera. Porque para aprender humildad hay que servirle a alguien. Amén. Yo recuerdo que la pastora de la iglesia, ella vivía retirado y me llamaba y me decía, Pedro, vente para la casa, por favor. Yo no tenía ni auto, ni nada, ni una moto. Cogía mi bicicleta y me iba y llegaba como a la hora llegaba. Estaba lejos, sudado. Y me decía, ves a comprarme gasolina y hazme unas compras aquí. Y encontraba a los hijos viendo televisión grande con los pies así alzados en el televisor. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no los mandó a ellos? No te cree que eres lógico. Pero yo decía, pero ¿por qué me tiene que llamar a mí? A que le venga a comprar a ella. Amén. Dile que está a tu lado. Tienes que aprender, por favor. ¿Cuántos están aprendiendo aquí? ¿Cuántos van a aprender aquí? La gente, tú tienes que aprender. No te van a pagar, no hay recompensa. Pero hay una formación de humildad en la cual estás aprendiendo porque Dios te va a llevar a la grandeza. ¿Cuántos creen que Dios los va a llevar a la grandeza? Dios te va a llevar a la grandeza. La vestidura de esclavo es tan representativa en nuestras vidas que nos hace estar sometidos siempre. Aprendemos la obediencia y desarrollamos la humildad en esta vestidura. Y esto nos va a promover a un escalón. Amén. Diga, vamos a ser promovidos. Cuando aprendemos humildad y nos sometemos, entonces seremos promovidos.
Entonces José, siendo esclavo, su amo vio que este hombre era un hombre que tenía virtudes. Y dijo, este hombre no, este hombre hay que promoverlo, amén. Porque cuando tú tienes virtudes, se te va a ser promovido. Y tus virtudes, una de tus mayores virtudes es la humildad. Porque la persona humilde es la que aprende y se deja enseñar. Y hay que, como llegamos al Señor, tú sabes, llegamos como una cabra montés, porque la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, pero las cabras andan en los peñascos por allá solas. Entonces la gente que es rebelde, que tiene orgullo, viene a la iglesia, Cristo les da la salvación y Dios les marca un destino para ser, no sé, profeta, predicador, lo que Dios quiera en sus vidas, pero tienen que aprender y a algunos les cuesta aprender porque no quieren someterse ni humillarse. Y la Biblia dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Quiere decir que cuando yo me humillo, me van a seguir las riquezas, la honra y la vida. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser humildes. Vamos, dígale que está a su lado, aprenda por favor. Vamos, aprenda a ser humilde. Amén. Entonces, esta vestidura lo que demostró en José fue humildad y sujeción. Cuando tú te sujetas, todo se sujeta a ti porque todo está sujeto. Nada está suelto en Dios. Si tú te sujetas, a ti se te sujeta. Esto es un principio. Amén. Y por eso tenemos que aprenderlo. La tercera vestidura es la vestidura de mayordomo o administrador. Quiere decir que a ti se te va a entregar una posición mayor cuando aprendes sometimiento. Pastor, usted no puede poner a alguien a que administre. La palabra mayordomo significa administrador. Una persona que no aprende humildad y sometimiento, sujeción, no puede administrar cosas mayores. Pero cuando tú aprendes humildad, ¿cuántos van a aprender humildad aquí? A ver. Serás puesto en una posición mayor. Y cuando tú eres colocado en esa posición mayor, tendrás un tiempo poderoso. Porque Dios te va a respaldar. La Biblia dice que Dios estaba con José y prosperó, dice que prosperó la casa de su amo a causa de José. Porque José era un hombre que Dios lo colocó como mayordomo. Pero cuando esta vestidura está en tu vida, es cuando el diablo va a buscar quitártela. Amén. ¿Cuántos tienen la vestidura de mayordomía aquí? A ver. Yo no sé, en esta noche usted se va a identificar en qué vestidura está. José ahora está en una posición, sigue siendo esclavo, pero ahora es mayordomo. Una posición un poco mayor y ahí está. Para vencer al diablo, uno lo vence como siervo. Amén. Diga, hay que vencer. ¿Cuántos creen que hay que vencer? Les voy a poner este ejemplo. Mateo 4:1. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Satanás. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Diga, el Espíritu va a buscar ocasión para yo ser tentado, para ser calificado. Amén. Amén. Tú tienes que demostrar que aprendiste. Tienes que demostrar que aprendiste. ¿Cómo aprendiste? Cuando sales victorioso. ¿Cuándo no aprendes? Cuando eres arrogante y crees que tienes derecho a que todo se te dé. Te lo voy a demostrar. Vino el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿Cuál era la tentación? No era la comida, por favor. Yo he escuchado por mucho tiempo que era la comida. No, la tentación es, demuestra que eres el Hijo. Como nosotros decimos, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver. Es verdad, nosotros somos hijos de Dios. Pero a veces se nos sube el ego de ser hijo de Dios. Amén. Se nos sube el ego de ser hijo de Dios. Y cuando llega la tentación o la prueba, dice, Dios, ¿por qué permites esto? Si yo soy tu hijo. ¿Cuántos han dicho eso? A ver, ¿cuántos han dicho eso? No, sea sincero. ¿Por qué si yo soy tu hijo? Yo no estoy para estar en esta situación. Yo soy una hija, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos han dicho eso? A ver. ¿Acaso Jesús no era el Hijo de Dios?
Amén. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús venció la tentación no como hijo. El hijo tiene posición. Amén. Diga, posición es derecho. El hijo exige derecho. Wow, el hijo exige y demanda derecho. ¿Por qué me pasa esto a mí? Soy un hijo de Dios. Pero el siervo no exige derecho. Wow. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús venció a Satanás como siervo. Por eso cuando tú estás en la vestidura de mayordomo, de siervo, eres más vencedor que cualquier cosa. Amén. Vence más uno que sirve a uno que se cree la última Coca-Cola del desierto. Sí, porque hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, se cree en la mamá de Tarzán, se creen todo. Se ríe. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo lo venció? Jesús es vencido si le quiere demostrar que es el Hijo. Dígale que está a su lado. Deje de estar demostrando que es el Hijo. Y por querer estar demostrando que es el Hijo, usted cree que como hijo no merece ser probado o pasar por prueba. Jesús se despojó de su trono de gloria y se despojó de su posición. Amén. Para ser un siervo. Por eso tenía claro que tenía que vencer como siervo. José aprendió a ser un siervo. Hay que ser siervo. Vamos, dígale que está a su lado. Usted tiene que aprender a servir. ¿Cuántos van a aprender a servir aquí? Bueno, comience cortando el pasto, sirviendo, pintando la iglesia, haciendo cosas. Amén. De verdad. Empiece. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia y si la veía un poquito, yo decía, yo compro la pintura, yo la pinto. Pero no, yo la pinto, yo quiero pintarla. Amén. Yo quiero hacer, porque Dios sabe que en ti hay un potencial y que te va a usar, pero primero tienes que aprender a ciertos valores y ciertos principios que son los que te van a llevar a la grandeza. Amén. Entonces, en esta vestidura el diablo te va a venir a querer tentar. Amén. Dice que la mujer de Potifar puso sus ojos ¿dónde? En José. Y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Cuando Dios nos da una posición, o en la iglesia, es cuando más viene la tentación. Para quitarte esa vestidura de mayordomía y de administración de Dios. Amén. ¿Cuántos han sido tentados aquí? El que no ha sido tentado, que coja su nave y se vaya al sí, porque la tentación es algo que todos vamos a tener que ser tentados. De una u otra manera. Amén. Pero la diferencia está en ser vencedor en medio de la tentación. Entonces José, en medio de la tentación, era fiel, diga fiel. Ahora, ¿qué resaltó la tentación en José? Fidelidad. Por eso es que Dios está calificando a José. Bueno, la primera reacción, José es un hombre que sus hermanos le tienen envidia, es inmaduro. Ok, es normal. La segunda reacción es humilde y sometido. La tercera reacción es fiel. Es fiel. Y como era fiel, buscaron, porque cuando tú eres fiel, el diablo te ataca y como no encuentra cómo destruirte, te inventa una calumnia. En esta vestidura te van a calumniar. ¿Cuántos han sido calumniados aquí? Van a decir que tú dijiste, que tú hiciste. Van a buscar la forma. Recuerde que Daniel era fiel y buscaban cómo acusarlo, pero no encontraban por qué él era. Y como no encontraron, se la inventaron. Amén. Entonces lo que quería el diablo era quitarle las vestiduras, bajarlo de su posición. Pero vemos que José venció. Dile que está a tu lado. Tú estabas venciendo y pensabas que estaba mal la cosa. No, el que tú estés pasando por un proceso no significa que estás mal. Amén. Significa que tú estás siendo un vencedor. Porque nosotros tenemos la idea de que estar bien es tener dinero y que todo no pasa nada. ¿O no? Diga, cambie de percepción. Cambie de percepción. Porque tú no te alcanzas a imaginar que en el proceso es donde Dios está sacando lo mejor de ti. Dios está sacando lo mejor de ti. Yo vengo a decirte que Dios en este proceso
es donde está sacando lo mejor de ti. Entonces le inventaron que él había abusado de la mujer, ya usted conoce la historia, y entonces le quitan esa vestidura y lo meten en la cárcel. ¡Wow! Y después viene la vestidura de preso, diga, la vestidura de preso. ¿Cuántos han tenido esa vestidura aquí? ¿Dónde está la gente que ha tenido la vestidura de preso? En la vestidura de preso, José es privado de su libertad. José es privado de su libertad. José es calumniado. José es traicionado. Él tiene algo en su mente, y es que cuando una persona está presa, se siente indigna. Tiene que luchar con esa parte de sentirse indigno, no honorable. Porque el ser humano se siente bien cuando se siente honorable. Pero cuando está en una cárcel hay una tacha, algo que lo ensucia. Y Satanás siempre va a buscar, pastor, ensuciarte. Siempre va a buscar mancharte, hablarte, meterte preso, tenerte allí en esa temporada, en esa vestidura, donde tú sientes que parece ser que lo que están diciendo en tu contra, tú no puedes cambiarlo, porque muchas veces lo que dicen de ti, tú quieres cambiarlo y no puedes. No puedes. Una calumnia o algo y tú no buscas la manera, no encuentras la manera cómo demostrar lo contrario, porque José tenía la manera de demostrar lo contrario, de que él era un hombre totalmente fiel, un hombre honorable. Entonces la injusticia llega, dígale que está a su lado, es necesario que experimentes la injusticia, o sea que te sientas que es injusto lo que te está pasando. ¿Cuántos han sentido así? Diga, eso es necesario, aleluya. ¿Cuántos creen que eso es necesario que yo sienta? Es injusto, es injusto. Porque eso va a desarrollar en ti un estado de paciencia. Amén. Eso va a desarrollar en ti a ver la justicia de Dios obrar en ti. No la tuya, la de Dios. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por el hombre que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo, porque los impíos pronto serán desarraigados. Aleluya, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Wow. Entonces, José tenía que pasar por allí y experimentar lo que es la injusticia. ¿Cuántos han experimentado la injusticia aquí? A ver. Pásela con agua. Amén. Sí, pásela con agua. Cuando tú estás en esta etapa de preso, nadie te visita, nadie te busca, nadie. Te dejan solo, amén. Todo el mundo te deja solo. Pero Dios estaba con José, aleluya. Diga, que no importa si me dejan, se me apartan, si me traicionan. No importa, no me importa que se vaya todo el mundo, pero Dios que esté conmigo allí. Porque los textos dicen, mas Jehová estaba con José y lo puso en gracia. Diga, viene un tiempo de gracia en medio de la injusticia. Amén. Diga, viene un tiempo de gracia. Dios va a depositar gracia sobre mi vida en medio del tiempo de la injusticia. Y lo único que me va a sacar de ahí es la gracia del Señor. Amén. Estoy con las manos atadas, no sé qué hacer, busco la manera de salir adelante y no puedo, pero Dios dice, quédate un tiempo allí porque allí vas a aprender lo que se llama la paciencia. ¿Cuántos van a aprender paciencia aquí? ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se están riendo tanto? Llega la oportunidad y dice que el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey y los metieron presos en la cárcel donde estaba José. Dice que ambos en una noche tuvieron un sueño y José utilizó el don. Amén. Interpretó el sueño de ambos y tal como lo predijo, así pasó. José, cuando ve aquello, busca y aprovecha la oportunidad y le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón para que me saque de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y estoy aquí metido sin justa causa. Él estaba diciendo, es injusto lo que me está pasando. Primero me vendieron mis hermanos. No hay cosa más cuando el dolor llega a tu corazón, cuando tú recopilas toda la información de todo lo que te ha pasado en la vida. ¿O no?
Cuando comienzas a pensar todo lo que te ha pasado, José en ese momento dijo, acuérdate de mí cuando esté delante de Faraón, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y estoy aquí sin justa causa. Fui privado. José fue el hombre que fue privado de su padre y de su madre. ¿Usted no cree que el corazón de José podía estar resentido? Diga, José tenía más motivos para estar resentido que nosotros. Y no lo estaba. Era normal que él sintiera sufrimiento, dolor, tristeza. Pero él no actuó de la forma incorrecta. Él no fue un resentido de la vida. Él no fue un resentido de Dios. Él no dijo, eres injusto. No. Nosotros muchas veces le hemos dicho a Dios que es injusto. ¿O no? Le hemos dicho, le hemos reclamado. Ajá, ¿y esto qué? ¿Por qué no haces nada? Dile que está a tu lado. Mejor cállate. Aprende. Paciencia. 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 La Biblia dice que el copero se fue y se le olvidó. Yo no creo que se le haya olvidado. Yo creo que Dios se lo olvidó de la mente. Dile que está a tu lado. No te desesperes. No busques ser promocionado por ti mismo. Amén. Vamos, dile que está a tu lado. El hecho que echas fuera un demonio no quiere decir que eso va a hacer para que enseguida te levantes. Amén. Primero tienes que cumplir tu proceso, por favor. Ya echaste fuera un demonio, sanaste una muela. ¿Cuántos han hecho cosas? José interpretó el sueño, dijo, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme. Estaba utilizando el don que tenía, influenciando sobre aquella persona para que lo sacaran de allí. Pero dice que al copero se le olvidó. En este entonces, José llevaba 11 años de proceso. ¿Cuántos años llevas tú? Vamos, dile que está a tu lado. ¿Cuántos años llevas tú? ¿Cuántos llevas? A ver. Pablo habla de que tuvo 14 años un proceso. Amén, 14 años. Dile que está a tu lado. ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto llevamos? ¿Por qué será que yo he vivido procesos en mi vida que me han sacado lágrimas y me he equivocado tantas veces, pero después, porque lo único que le enseña a uno, ¿sabes qué? Cuando tú no quieres aprender por la teoría o por la enseñanza, el dolor es el que te enseña. Porque el hijo pródigo, cuando vivió perdidamente, aprendió fue por el sufrimiento. Reaccionó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco del hambre? Es necesario que veas la realidad de los errores que has cometido. Se arrepintió en su corazón y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo más valioso que Satanás te roba no es el dinero. No son las cosas materiales. Es tu dignidad. Amén. Él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba diciendo, hazme uno como tú de un jornalero. Pero nosotros tenemos que aprender. Amén. Dice que pasaron 2 años y Faraón tuvo un sueño. Wow. Dile que está a tu lado, falta poquito para que Dios levante tu cabeza. ¿A cuánto Dios ha levantado su cabeza aquí? A ver. Si Dios levantó tu cabeza es porque te lo merecías. Amén. Porque pasaste el proceso y dijo, ya llega el tiempo donde voy a levantar tu cabeza. Amén. Yo luché muchas veces para que Dios levantara mi cabeza y decía, Señor, y las puertas estaban cerradas. Cuando tú estás en la vestidura de preso, las puertas están cerradas. Nada te sale. Pero yo que vengo a decirte que hay uno allá afuera que va a soñar contigo. Amén. Diga, viene una conexión divina del cielo. ¿Cuántos creen eso? Porque cuando Dios te quiere promocionar, viene la conexión divina. Y lo divino nadie lo altera. Lo divino nadie lo daña. Si alguien quiere volver a calumniarte, ya no tendrá ni poder ni valor, porque esta conexión es divina. Él buscó una conexión humana. Dile que está a tu lado, ya no busques conexiones humanas.
ayúdame, sácame de aquí. No, no, no. Deja que Dios te saque, deja que Dios te levante, deja que Dios te lleve. Yo recuerdo cuando comencé, Dios me abrió una puerta en Perú, fue el segundo país que pisé. Y de ahí para allá dije, Señor, bueno, si tú eres el que quieres abrirme puertas, yo me muevo. Amén. Pero yo quiero que tú me muevas con la gracia sobre mi vida. Y si tú crees que ya estoy ido en el proceso, ido aprendiendo, entonces hazlo. Y Dios comenzó a moverme. Y ya Dios me ha llevado a 10 países. Y cada día, ¿sabes qué? Veo que el éxito está en la humildad. Amén. Diga, está en la humildad. En no hablar de uno. Amén. Dile que está a tu lado, no hables de ti. Ahora te lo voy a demostrar en esta vestidura que viene ahora. Te lo voy a demostrar. Dile que está a tu lado. No te autopromociones. Amén. Wow. Tu sabiduría te va a promocionar. Amén. Tu sabiduría. Tu conocimiento es lo que te va a promocionar. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de manifiesto a los que te oyeren. ¡Wow! O sea que tú tienes que meterte en el secreto, nadie te ve, estás allí, nadie te conoce, pero cuando te escuchen van a querer tenerte. ¿Cuántos reciben eso? A ver, ¿cuántos reciben eso? Amén. Entonces José viene y le ponen la otra vestidura. Y lo sacan de la cárcel apresuradamente y le ponen la vestidura de transición. Yo decía, Señor, ¿y esta vestidura cómo se llama? Porque yo comencé ahí a orar y a orar. Y el Señor me dijo, transición. José está transicionando de la cárcel al trono. ¡Wow! Pero en esta vestidura de transición es donde José saca toda su casta. Amén. Diga, dile que te lo saca toda tu casta. Porque yo vengo a decirte desde Colombia que viene un tiempo donde vas a transicionar y Dios te va a sacar apresuradamente del proceso donde estás y te va a llevar a un tiempo glorioso. Vamos, diga, viene una vestidura de transición. Voy a sufrir una transición. ¿Qué es transicionar? Cambiar, diga, cambio. Y el cambio será tan drástico que la gente lo notará. Oye, ¿y este de dónde salió? ¿Y de cuándo? ¿Y desde cuándo tiene casa, carro? ¿Y de cuándo va, viaja? ¿Desde cuándo la gente va a decir eso? Diga, la gente va a decir eso porque viene un tiempo de transición drástico. Diga, drástico. Lo que pasa es que la mente cree, como uno viene pasando por el dolor, por el sufrimiento, por esas cosas, cree que va a durar también llegar a la cima. No, pero llegar a la cima es una especialidad de Dios. Yo vengo a decirte que Dios te va a abrir la puerta más grande, la más grande te la va a abrir. No sé cuántos reciben esto. Dios te va a abrir la puerta más grande cuando hayas pasado por el proceso y hayas aprendido. Amén. Lo leemos. Mira lo que dice Génesis 41, versículo 14. Si alguien lo lee en voz alta y me ayuda, mucho mejor porque la verdad estoy sin lente, los dejé por allá. Amén. Génesis capítulo 41, versículo 14, ¿qué dice? A ver. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hasta ahí, dile que está a tu lado. Vas a mudar esos vestidos de vergüenza, el vestido de la cárcel, el vestido de la vergüenza, el vestido, va a ser mudado. Vamos, ¿sabes que cuando... Es impresionante, pastores y ministros, líderes que están aquí, que cuando tú estás en esa vestidura, pareciera que caminaras como que indigno, ¿verdad? Y en tu cara se muestra la deshonra, como que te sientes que estás pasando el peor momento de tu vida. Pero Dios va a mudar esa cara. Ay, Dios va a mudar, te diga, Dios va a mudar la deshonra. La va a convertir en honra, por favor, recíbanme eso. La deshonra la va a convertir en honra. Ya no caminarás con cara de deshonra, de preocupación, de problema, de proceso, sino que ahora Dios te va a poner una vestidura, ¿verdad?, de transición, y la transición te va a llevar a la honra. Amén. Y es apresuradamente sacado de la cárcel. Por favor, pastor, colabóreme.
el otro versículo siguiente, porque aquí vamos a ver algo fascinante en la vida de José. ¿Por qué digo una vestidura de transición? Porque José en este momento es llamado para interpretar, pero si él llega a errar en su interpretación, es devuelto a la cárcel. Amén. Así que dígale que está a su lado. En la vestidura de transición, usted tiene que ser cuidadoso. Amén. ¿Cuántos van a ser cuidadosos? Amén. Diga, cuidadoso, sabio, prudente. Amén. Deje de estar hablando tanto lo que no es. Hable lo que tenga que hablar solamente. Amén. Pero Dios en esta vestidura te va a dar la sabiduría del cielo. Por favor, pastor, colabóreme. El otro versículo, sí. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y qué más dijo? ¿Y cómo respondió José? Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cuando tú maduras, ya no dirás, no soy yo. Amén. Dile que está a tu lado. Cuando eres inmaduro, dices, soy yo. Amén. Cuando José era inmaduro, hablaba más de sus sueños que de Dios. Amén. Cuando maduró, habló más de Dios que de sus sueños. Amén. Vamos, dile que está a tu lado. Cuando tú maduras, hablas de Dios, no de ti. No de ti. Él podía decir, sí, claro, yo tengo el don, la capacidad, sí, la verdad es que yo soy bueno en eso. No. Él no habló de sí. Amén. Él dijo, no está en mí. Cuando tú maduras, tú le das la gloria y la honra al Dios de los cielos. Cuando una persona está transicionando hacia el éxito y hacia la grandeza, lo persigue la humildad y la honra al Todopoderoso. Allí usted se da cuenta que una persona está creciendo. José aprendió o no aprendió. Ahora, José evangelizó a Faraón, se lo voy a demostrar. Lo evangelizó. Te lo demuestro, texto por texto, vamos a mostrarte. No está en mí, Dios ha mostrado. José mencionó a Dios 5 veces, diga 5 veces. No se podía mencionar a Dios. No se podía mencionar a Dios delante de otro hombre que se consideraba Dios. Estaba expuesto a la muerte. Pero José no fue a hablar de él. Él fue a hablar de Dios. Vamos, dile que está solo. Hable de Dios. No hable de su ministerio. Amén. ¿Cuántos van a hablar de Dios? De Dios, de Dios. Deja que Dios hable de tu ministerio. Deja que Dios te... Oh, santo. Jesús dijo, si alguno da testimonio, Jesús dijo algo poderoso, poderoso. Cuando yo lo leí dije, wow. Él dijo que el testimonio de 2 personas era mayor, ¿verdad? Y que uno testificaba. Juan el Bautista vino a testificar de Jesús. Porque siempre alguien tiene que hablar de ti. Tú no. Tiene que alguien hablar de ti. Amén. Y Jesús dijo, aquí hay alguien mayor que Juan. Wow. Dios es el que da testimonio de mí. ¿Cuántos quieren que Dios testifique de ellos? Testifica de Dios, no de ti. Testifica. Yo viví eso. Hubo una época donde Dios me levantó como un predicador fuerte en Colombia. Y Dios me tiró al suelo. ¿Sabe por qué? Porque me llené de orgullo. Porque era el predicador para todo. Y comencé a llenarme de arrogancia. Y Dios me bajó. Y le pregunté por qué pasó. Todas las puertas se cerraron. Todas se cerraron. Y yo lloraba y decía, Señor. Y yo veía a otros que surgían y yo decía, pero Señor. Incluso hasta juzgaba el mensaje de otro porque decía, ese hombre yo no le veo como que la palabra. ¿Y por qué está? Y yo decía, ¿yo por qué estoy aquí? Así decía. Dile que está a tu lado, no es tu ministerio. Vamos, dile, no es tu ministerio. Son tus valores, tus principios, tu humildad, tu carácter, tu honra a Dios. ¿Cuánto están recibiendo en esta noche? ¿Mencionó cuántas veces les dije que lo mencionó? Vamos a verlo. Versículo 16. Dice, respondió
propicia. Primera vez, segunda vez, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Dios, 4 veces. Dios se apresura. 5 veces. ¿Cuántas veces mencionó a Dios? Dígalo, evangelizó. Le dijo, hay un Dios, tú no eres Dios. Cuando Dios te lleve al lugar donde Dios te va a llevar, tienes que hablar de Dios. ¿Cuántos van a hablar de Dios aquí? A ver, Dios, 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 Dios me sanó, Dios me levantó, Dios, Dios ha mostrado lo que va a hacer, Dios es bueno, Dios, 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 Dios. Faraón mencionó a Dios 2 veces. Amén. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ajá. El asunto pareció bien ¿a quién? Faraón. Y a su siervo. ¿Y qué más dice? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso le haremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo? El mismo Faraón dijo que había un Dios. Amén. ¿Cómo esta humanidad va a reconocer que hay un Dios si tú no le dices que lo hay? Amén. Y después otra vez lo mencionó. 7 veces fue nombrado. Lo nombró 2 veces Faraón. Continúe. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta ahí, pastor. En esta vestidura de transición, lo primero que tienes que glorificar a Dios. Lo segundo que va a pasar es Dios te va a honrar a ti. Y lo tercero que va a pasar es que Dios te va a dar una sabiduría que nadie más la va a tener. ¿Cuántos creen eso? ¿Ven? Dice que cuando él interpretó el sueño, no solamente interpretó el sueño, identificó el problema, fue producto de la solución. Diga, voy a ser producto de la solución. Él no solamente interpretó el sueño, él habló de la solución. Yo creo que Dios va a levantar gente que hable más de la solución que de los problemas. ¿Cuántos creen eso? Porque yo veo líderes que todo es problema. No. Hay que hablar de la solución. Gente con capacidad de solucionar. Gente con capacidad. Provéase Faraón de un hombre sabio, prudente, que quinte la tierra. Quintar es administrar los recursos que Dios nos va a dar. Almacene toda la comida en granero, ahorrar. 3, invertir. Los 3 principios de la prosperidad los impuso José para que no pereciera el pueblo de hambre. José fue promocionado no solamente por la gracia, por la humildad, por honrar a Dios y por la sabiduría que él tenía. Cuando estamos en esta vestidura de transición, Dios nos va a llevar a la grandeza. ¿Cuántos creen eso? Diga, Dios nos va a llevar a la grandeza. Dile, Dios te va a sacar de allí y te va a llevar a la grandeza. La séptima vestidura es, la sexta vestidura es la vestidura de gloria. Diga, viene un tiempo de gloria. La 6 esa, diga, la vestidura de gloria. La palabra gloria, que significa kabod, que significa reputación o reconocimiento. Es necesario que Dios te haga conocido por los que no te conocían. Es necesario que el eco de tu victoria y de tu gloria llegue hasta donde los que un día te traicionaron y hablaron mal de ti. No sé cuántos reciben esto. Lo voy a decir otra vez. Es necesario que el eco de tu victoria, voy a decirlo, es necesario que el eco de tu victoria llegue hasta donde los que un día te menospreciaron, te vendieron, te traicionaron, te atacaron. Amén. Porque Dios va a levantar tu cabeza. Y en este tiempo de gloria, wow, todo se va a dar rápido en nuestras vidas. Diga, todo vendrá rápido. Diga todo. Es un salto, diga un salto.
Es como saltar en el tiempo. Amén. Este salto se le llama aceleramiento. Diga aceleramiento. ¿Cuántos creen que Dios los va a acelerar? A ver. ¿No cree que Dios te está acelerando? Amén. Diga, Dios me está acelerando. Lo que me costaba antes en tiempo, ahora, yo no sé qué pasa, pero hay algo que todo se da, todo se da. Eso se llama gloria de lo alto. Gloria de Dios. Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, todo será fácil. Te voy a soltar esto. Esaú, el padre, le dijo: ves y tráeme caza para que coma. Pero Jacob no fue ni siquiera a cazarla, ni la preparó. Dice que él, su madre, todo se lo hizo, le preparó. Él llegó donde el padre dijo: ¿cómo la conseguiste tan rápido? Dijo: Jehová la puso delante de mí. Wow, para que la encontrara. Digo, ay, santo, es que a algunos les va a costar, amén. A otros, cuando se someten al proceso y están ahí en Dios, todo será fácil. Te estoy hablando. Amén. Y allí está en la etapa de gloria. Y en esa etapa de gloria lo ponen como gobernador, le ponen un anillo, le ponen un nombre llamado Sacnaphanea, que es un nombre egipcio que significa codificador de mundos. Amén. Decodificador de mundos. Le dice, lo ve como un hombre superior. Amén. Y le da a su esposa. Diga, viene esposa, viene esposo, viene carro, viene casa, viene posición, viene honra, viene esto, viene. ¿Cuántos creen esto? Diga, viene todo, todo viene, todo llega, todo viene. Después ya le hablaré sobre los hijos de José. Amén. En otra oportunidad, cómo José pudo tener 2 hijos y les puso un nombre significativo a su proceso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de exaltación. Amén. Y ahí está en la temporada de gloria. ¿Cuántos están en esa temporada de gloria? Dios te lleva a la temporada de gloria para mantenerte. Amén. Y mantenerte. Pero toda temporada de gloria tiene una acción. O sea que tú tienes que hacer las cosas en esa temporada de la mejor manera. Dios no te lleva al éxito para que tú humilles, para que tú no maltrates, para que tú digas, me las van a pagar ahora todos los que me la hicieron. Los primeros que me las van a pagar son mis hermanos. O sea, dile que está a tu lado, por favor. Dios no te lleva a la grandeza para que venga a que te la pague, porque hay gente que quiere que le dé Dios algo para que se la pague. Entonces, cuando hay que ponerse la 7ª vestidura, que es la vestidura de justicia. Amén. Con esa voy a terminar. Amén. Diga, vestidura de justicia. Dios te llamó para que tú hagas justicia. Amén. ¿Qué es hacer justicia? Jesús dijo que nuestra justicia debía ser mayor que la de los fariseos. Amén. Ustedes olvidan lo mejor de la ley. Ustedes diezman la mente al comino, pero olvidan la justicia, la misericordia. De nada sirve que Dios te lleve a la grandeza si eres una persona injusta. De nada sirve. Pero José tiene que ponerse la vestidura de justicia porque ya se cumplió el primer sueño. Ahora viene el segundo sueño, a enfrentar el pasado. Dile que está a tu lado, ¿cómo enfrentas el pasado? ¿Cómo enfrentas a la gente que un día te hizo daño? A ver, vamos, dile que te lo, ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo? A ver, José es un hombre que es privado de todo, le han hecho mal, pero José es un hombre con un corazón sano. Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios les sane el corazón? No como Jonás, que Dios lo mandó para Nínive, cogió un pasaje y se fue para Tarsis. ¿Sabes por qué se fue? Porque Nínive era la capital de Asiria y los asirios le habían hecho daño a Israel tiempos atrás y él estaba resentido con Nínive. Por eso fue que huyó de la presencia de Dios. Dios levantó el mar para hacer volver a Jonás. Jonás reconoció que había hecho mal, el mal se aquietó, porque cuando tú reconoces que estás mal, lo que estaba en contra se pone a favor.
Pero Dios persistió, amén, diga, Dios persistió con Jonás. Nínive era el ofensor, Jonás el ofendido, y Dios utilizó al ofendido para restaurar al ofensor. No hay mayor evangelización que utilizar al ofendido para restaurar al ofensor. Por eso es que Dios permite todo lo que permite, para que un día les hables a los que un día te hicieron daño del Dios de los cielos y del perdón de Dios. No hay mayor poder sobre el ser humano que la capacidad para perdonar. Amén. Cuando tienes poder para quitar algo, pero en vez de quitarlo, lo das, ese es el verdadero poder. Cuando tienes poder para avergonzar, pero en vez de avergonzar, lo que haces es tener misericordia. Eso es poder. Amén. Pero no, se nos olvida a veces eso. Entonces José tuvo que tratar con sus hermanos. ¿Y qué hizo? Los puso a prueba. Porque la justicia es la que hace justicia. Los enseñó. Sus hermanos vinieron donde José, se les reveló. Y él les dijo, no fueron ustedes los que me trajeron acá. Wow. Dígale que está a su lado. Tienes que entender, por favor. Tienes que entender. Él dijo, no fueron ustedes. Fue Dios que me trajo para preservación de muchas vidas. Dios fue el que me trajo. Cuando una persona entiende su proceso, sabe que he sido Dios el que lo ha llevado por ese lugar. Amén. Y allí está el corazón sano. Cuando tú sabes que Dios te llevó, pero también te hizo bien. Cuando tú entiendes que era necesario que vivieras eso, era necesario que pasaras eso, era necesario que te persiguieran, que te calumniaran, todo fue necesario. Muere Jacob. Los hermanos dicen, mi hermano se puede acordar y nos puede mandar para la cárcel. Fueron donde José con palabras de mentira le dijeron, mira, José, nuestro padre antes de morir dijo que nos tratara bien, que nos perdonara, que esto. Y José dijo, no, espérense un momentico. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió para bien. No fueron ustedes los que me trajeron. Yo tengo claro quién fue el que me procesó, está diciendo José. Así que no se preocupen, hermanos míos. Vengan, aquí estoy yo para ser para ustedes todo. ¿Por qué Dios levanta a alguien? Para restaurar a otros, para enseñarle a otros, para perdonar a otros, para enseñarle la magnificencia de Dios, para enseñarle el amor de Dios. Por eso los hombres de Dios, cuando Dios los lleva a la grandeza, tienen que ver lo que hacen. Dios no te lleva a un púlpito para coger el bate y darle palo a todo el mundo. Hay gente que quiere predicar para desquitársela. De verdad. Sí, porque toman las cosas a título personal, porque tienen el corazón todavía dañado. Pero cuando tu corazón está sano, tú no utilizas el púlpito para tirar puya, para estar, no. Tú utilizas para predicar la palabra de Dios y el mensaje que Dios te da. Cuando tú no aprendes a ser misericordioso con los demás, Dios te tiene que enseñar a aprender lo que es misericordia. Y te lo enseña de la manera en la cual tú tienes que aprender. La Biblia dice que en el capítulo 2 de Jonás, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Quiere decir, Dios es un Dios de oportunidad. ¿Por qué no mandó a otro? Un pastor de hoy dijera, estás en disciplina por un mes. Eres un rebelde. Amén. No, Dios es un Dios de oportunidad. Tú eres la persona que vas a ir. Amén. Porque yo te voy a enseñar lo que significa la misericordia. Porque el juicio sin misericordia, no, mi hermano, es condenación. Jonás se levantó y dijo, en 40 días Nínive será destruida. Quería que Dios los matara a todos. Imagínate, ¿qué clase de predicador es ese? ¿Qué clase de predicadores tenemos en las iglesias hoy en los púlpitos? Gente que aborrece, gente dañada con el corazón. Profeta. El ser usado por Dios no significa ser calificado por Dios. Amén. Pero Dios tuvo que darle una enseñanza a Jonás para demostrarle que para aprender a dar oportunidad, Dios te da oportunidad a ti. A ti.
Por eso yo creo que yo puedo darle oportunidades a alguien, porque en el peor momento de mi vida, Dios me la dio a mí. Amén. Así que colócate la vestidura. Cuando llegues a esa etapa, colócate la vestidura de justicia y haz lo correcto delante del Señor. Yo era un hombre que no había perdonado. Y en un retiro, yo fui con la idea de que alguien me escuchara. Y vamos a ver que cuando quise hablar con esa persona, Dios me dijo, perdona a tu papá. Mi padre nunca vivió conmigo. Me prometió una bicicleta que nunca me dio. Jamás. Y yo estaba dolido con mi padre, resentido con él. Y Dios me dijo, ama a tu padre. Mi abuelo, que fue el que me crió, me pegaba con alambre. Y decía, los perros estos, me trataba como un perro. Me castigaba fuerte, me marcaba. Y cuando yo llegué al Señor, Dios me dijo, perdona a tu padre. Señor, ¿cómo puedo perdonarlo? Me dijo, hónralo. ¿Cómo voy a honrarlo? Porque mi palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Me dijo, yo quiero que practiques el principio para que te empiece a ir bien. Él quizás no se lo merezca, pero la práctica del principio te va a hacer que te vaya bien. ¿Qué hice yo? Compré una toalla y se la llevé a mi padre en su cumpleaños. Amén. Y en cada cumpleaños o cada viaje que venía le daba un regalo. Yo lo vi llorando. Y hoy en día dice, mi hijo está predicando en las naciones, es un predicador, es un pastor. Yo le prediqué de Cristo y lo aceptó llorando. Porque tú, para poder ganarte a alguien, tienes que enseñarle lo que Dios te enseñó a ti. El poder de la restauración, de la oportunidad y del perdón. Amén. Póngate de pie, por favor. Ponte de pie. Y bueno, eso era lo que quería entregarles en este día. Ya mañana parto para, ¿verdad? Ya sale mi vuelo. Y hoy concluimos aquí. Amén. Y gracias, pastor, por la oportunidad de venir a este lugar. Amén. De poder compartir. Para mí es un honor que Dios me da poder llegar a personas y ver personas transformadas. Porque un día le estaba predicando a un grupo de profesionales y como todos eran profesionales, yo en ese tiempo yo no había estudiado. Y una psicóloga me trató de ridiculizar porque yo hablé del perdón. Y me dijo, la psicología nos enseña que el ser humano tiene un comportamiento de reacción en autodefensa. Dios nos hizo así. Incluso cuando te van a apoyar los ojos, tú reaccionas. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a perdonar o hacerle bien a aquel que me ha hecho tanto daño? Y esa persona me dijo así y, ¿sabe? Con palabras, tú sabes, rebuscadas de la sabiduría humana. Y yo le dije, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. La Biblia dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios, para amar al hombre, no utilizó la razón, utilizó el amor. Porque entre más razonas, menos perdonas. Vamos, dígaselo al que está a su lado. Entre más razonas, menos perdonas. Amén. No tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. No utilizó la razón, utilizó el amor, el entendimiento de la vida, el entendimiento de que quien siembra cizaña, daña, hiere, mata y destruye es el diablo. Pero Dios levanta y restaura.